Bueno, ya dejo el cronómetro aquí bien para no pasarme las 2 horitas, ¿cierto? De predicación. ¿Por qué me hacen caras? Bueno. Bueno, iglesia, ¿qué libro estamos estudiando? ¿Qué carta estamos estudiando? Primera de Timoteo. Bueno, iglesia, vamos a ver si el Señor lo permite. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Primera de Timoteo 1, 12 al 17, y nos vamos a poner en pie, hermanos, y lo vamos a leer todos al unísono. Vamos a leerlo al unísono y luego vamos a orar. Vamos a la cuenta de 3, 2, 3. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te damos a ti en esta mañana. Como dice estos versos, Señor, como dicen estos versos, al Rey soberano, al Rey de reyes, al Señor de señores, al Dios invisible, al Dios eterno, a ese Dios único y sabio. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, dejo este tiempo en tus manos para que tú lo guíes, para que tú seas hablando en nuestros corazones conforme a la necesidad que tenemos. Te pido, Señor, por mí, para que me uses, para que pueda hablar fielmente tu palabra, para que pueda exponer, Señor, tus pensamientos, tu voz, tu consejo fielmente. Y por mis hermanos, Señor, que hoy vienen, Dios, con esa necesidad de escuchar de ti, con esa necesidad del consuelo, Dios. Padre Santo, te ruego que les hables, Señor, así como me hablaste a mí. Dejamos en tus manos este tiempo, bendito Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. El título de este sermón, hermano, es De perseguidor a predicador. De perseguidor a predicador. Y vamos a dividirlo en 3 partes. Los versículos 12 y 13, un perseguidor sin la gracia de Dios. Versículos 14 y 16 al 16, un servidor por la gracia de Dios. Y el versículo 17, un predicador para alabanza de Dios. Esos van a ser los 3 puntos, hermanos, si Dios permite, que vamos a estar tocando en esta mañana. Vamos a hablar del testimonio de Pablo. Vamos a hablar del testimonio de Pablo. Ahora, aquí Pablo no va a dar muchos detalles de su conversión, porque su intención en esta carta no es explicar detalladamente cómo fue su proceso de conversión. Él tiene otra intención, o tiene en mente otro motivo por el cual va a hablar de su testimonio. ¿Y saben cuál es? Bueno, antes de ver cuál es ese motivo, recordemos que vimos
en los versículos anteriores. Es importante siempre el contexto para poder entender bien cómo encajan las cosas pues en la palabra. Entonces en el capítulo 1, Pablo le hizo un ruego a Timoteo. ¿Sí recordamos? Hace 8 días. ¿Cuál era ese ruego? Permanecer, bueno, sí, el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Entonces le dice que se quede en Éfeso, ¿cierto? Luego Pablo parte a Macedonia y luego dice: ¿para que qué? Exactamente, para que no enseñen otra doctrina, una doctrina diferente. Ese es un encargo que le hace Pablo a Timoteo. Ahora, si recordamos, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son lo que se llaman cartas pastorales, ¿sí? ¿Qué es una carta pastoral? Es una carta llena de instrucciones y ordenanzas para este joven Timoteo, que es un joven pastor, para que sepa cómo conducirse en medio de la iglesia. Es lo que dice más adelante y lo vamos a estar viendo. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Cómo conducirse, cómo tratar con las personas, cómo lidiar con las diferentes situaciones que se presentan en la iglesia. Pero el encargo con el que empieza Pablo es supremamente importante y es: cuidado con la enseñanza. Cuídese de la enseñanza, cuídese de la doctrina. Cualquier doctrina que no sea conforme a las palabras de Cristo, no le preste atención y tienes que corregir estas enseñanzas. Miremos lo que dice el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías, es decir, mitos, leyendas, cosas que no vienen al caso, cosas que no se conforman a la doctrina, porque todas estas falsas enseñanzas lo que van a causar es ¿qué? Disputas, divisiones, rencillas, problemas. Entonces cuídate y cuida, y te mando a que guardes la sana doctrina. Versículo 5 dice: porque en realidad la enseñanza que se debe dar en la iglesia no es una enseñanza que cause división, que cause problemas, que cause disputas o choques. No, la doctrina que se enseña en la iglesia tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 5. El amor nacido de un corazón limpio. Eso es lo que se debe enseñar en la iglesia. Animarnos, exhortarnos a tener un corazón limpio. Amor nacido de un corazón limpio. ¿Y qué más? Buena conciencia. Exactamente, una buena conciencia, que eso ya lo vimos, y una fe no fingida. Esta es la sana doctrina, hermanos. Esta es la sana doctrina. Pero dice: de las cuales, desviándose algunos, versículo 6, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. Entonces me imagino estos hombres, bueno, que ahí la palabra habla que se creen doctores de la ley. En el versículo 7, hablen palabrerías vanas, ¿cierto? Cosas sin sentido, porque dice ahí el versículo: sin entender. Bueno, dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿sí? No tenían, hablaban pero no entendían qué estaban hablando, y eso causaba choques, disputas en medio de la iglesia. Y este es el propósito de Pablo, dar su testimonio. ¿Saben cuál es el propósito de Pablo? Y es bien especial y es bien bonito. Pablo va a decir: yo era como uno de ellos. Yo era como uno de esos. Yo era uno de los que me creía el doctor de la ley, ¿sí? Me creía el mejor, aventajaba, dice la palabra, aventajaba a mis contemporáneos, a los judíos. Yo era como uno de ellos, yo era el que causaba disputas, yo era el que daba malas enseñanzas, falsas enseñanzas también. Y en la intención de Pablo de dar su testimonio, es decir, yo estaba ahí, pero Dios de ahí me sacó. Dios de ahí me rescató. Yo estaba en ignorancia, lo vamos a ver más adelante, estoy dando como una pequeña introducción. Yo estaba en ignorancia, estaba en incredulidad, estaba cegado, estaba creyendo que estaba llevando mi vida bien y sobre todo creía que estaba agradando a Dios con mi vida, pero en realidad no lo estaba haciendo. Hasta que Cristo vino a mí y me dio en luz, me dio entendimiento de la vida.
Y este es el propósito, hermanos, por el cual Pablo va a hablar de su testimonio, no para jactarse, sino para decir: Timoteo, con estas personas que te vas a enfrentar, yo también era como uno de ellos. Tenles paciencia, enséñales la sana doctrina, instrúyeles. Y empieza el versículo 12 y vamos a ver el primer punto: un perseguidor sin la gracia de Dios. Versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció. Primero, Pablo inicia diciendo doy gracias. En el original habla de estoy feliz, estoy contento, estoy muy agradecido porque recibí fortaleza. Un día en mi vida, cuando yo estaba perdido en esas falsas enseñanzas, en esas doctrinas erróneas, un día yo recibí fortaleza, un día recibí poder, un día fui capacitado, un día me guiaron. ¿Y quién fue esa persona que le capacitó y que lo guió y que lo fortaleció? Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso Pablo al principio, en el capítulo 1, en el versículo 1, habla de que quien capacitó a Pablo y quien lo envió no fue un hombre. No fue un hombre, ¿sí? Pablo aquí no está hablando de yo conocí a un rabino, conocí a un supermaestro, conocí a una eminencia, ¿cierto? A un hombre, tal vez un fariseo, otro fariseo, o un doctor, o un sacerdote. No, él no dice que lo fortaleció, que lo instruyó, o que lo comisionó un hombre. Dice el versículo 1 del mismo capítulo 1, Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por mandato ¿de quién? De Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nada más y nada menos que el Señor Jesús. Directamente lo comisionó, lo llamó, lo capacitó y lo fortaleció, y Pablo le agradece. Y Pablo está agradecido. Pablo está agradecido. Cristo Jesús nuestro Señor. Él lo fortaleció desde el día que se le presentó. Jesús fortaleció a Pablo desde el día que se le presentó y a través de todo su ministerio. Siempre estuvo con él. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todos lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y a veces nos gusta utilizar ese versículo para decir, Señor, voy a sacar la carrera de ingeniería porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? O decimos, Señor, voy a comprarme este carro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese no es el contexto de ese versículo. El contexto de ese versículo es, en la carta a los Filipenses, Pablo está en escasez y Cristo lo fortalecía en medio de su escasez económica. Pero también cuando Pablo estaba en abundancia económica, también Cristo estaba ahí para fortalecerlo. Estuvo ahí. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 17, Pablo estaba encarcelado en Roma. Vamos a leer, como está cerquita, vamos a leerlo. 2 de Timoteo 4, 16 al 17. Pablo estando en la cárcel, en Roma, en mi primera defensa, cuando estaba en ese juicio al que tenía que comparecer, ninguno estuvo a mi lado, estuvo solo. Bueno, vamos a ver qué dice. Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero, ¿quién estuvo ahí? El Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué? Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y Pablo reconoce que el Señor siempre ha estado ahí para fortalecerlo. Y le da gracias a Dios. Lo fortaleció. Desde el momento de su conversión en Hechos capítulo 9, vamos a leerlo, Hechos capítulo 9 para recordar, no vamos a entrar en detalle a la conversión de Pablo porque ya lo estudiamos y este tampoco es lo que está tratando de decir Pablo. Quiere hacer énfasis en otras cosas. Hechos capítulo 9. Pablo antes era llamado ¿cómo?
Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso. Entonces aquí nos va a hablar de Pablo, ese Saulo. Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El encuentro de Pablo con nuestro Señor Jesús es lo que da ese punto de inflexión, ese cambio de 180 grados en la vida de Pablo, ese primer encuentro con nuestro Señor Jesús. Y si miramos, Pablo no le dijo como Tomás a Jesús, no le dijo: muéstrame los huecos en tus manos, ¿cierto? Para creer que eres Jesús. No, él desde ese momento creyó y dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Eres Jesús? ¿Qué quieres que haga? Eres el Señor. Y le dice: ve, entra a una ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Volvamos allí a 1 de Timoteo. Volvamos a 1 de Timoteo. Entonces veníamos hablando de que Pablo agradece a Dios, agradece a Jesucristo específicamente, quien lo fortaleció, lo ha fortalecido en su ministerio, a quien conoció. Y miren algo interesante: me tuvo por fiel. Jesús tuvo a Pablo por fiel, es decir, lo tuvo como una persona digna de confianza. Le dijo: Pablo, eres digno de confianza, eres una persona fidedigna. Le tuvo por fiel y adicional, ¿qué hizo? Poniéndome en el ministerio. Entonces Jesús le dice a Pablo: te voy a colocar en el ministerio. Te voy a usar como mi instrumento para que lleves el evangelio a los gentiles. Eso lo dice en el mismo Hechos capítulo 9, versículo 15. Bueno, ya algunos conocemos la historia, pero para no entrar en más detalles, el versículo 15, Ananías le dice al Señor, el Señor le dice a Ananías: ve, hablando de Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Cuánto le es necesario padecer por mí. Pablo dice, recordemos el contexto, hermanos. Pablo lo que está tratando de hacer es mostrarle a través de su testimonio a estos falsos maestros y mostrarle a Timoteo cómo él fue llamado, cómo él estaba equivocado, estaba mal con sus enseñanzas, con su manera de vivir, y cómo el Señor vino a su vida y lo cambió. Y agrega un detalle, versículo 13. Vamos a continuar. 1 de Timoteo 2:13. Ahí sí nos habla un poco más en detalle de cómo era su vida. Pablo dice: habiendo yo sido antes ¿qué? Da 3 características: blasfemo, perseguidor e injuriador. Esas 3 características de Pablo: blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo aquí va a exaltar la misericordia de Dios. Pablo va a resaltar aquí, de hecho va a resaltar 3 veces cómo el amor de Dios se manifestó en su vida, y una de las maneras en que el amor de Dios se manifestó en su vida fue a través de su misericordia. A través de su misericordia. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Pero Pablo en otro tiempo había sido un blasfemo. ¿Qué quiere decir blasfemo? Es una persona que habla de Dios con desprecio, que es insolente e irrespetuoso.
Eso es una persona blasfema, una persona que maldice, calumnia o difama a Dios. Él era uno de ellos, era un blasfemo, pero no solo era un blasfemo, sino también era un ¿qué? Un perseguidor de la iglesia. Era perseguidor. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos 26, versículo 9 al 11. Dice allí: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a ¿qué? A blasfemar, los obligué a hablar mal o a despreciar a Dios. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Perseguidor de los santos. Pero también fue una persona, dice la otra característica, que fue injuriador. En el original es insolente. Fui un insolente, dice Pablo. Una persona insolente es una persona que hace afrenta a una enseñanza. Es una persona que es orgullosa en sí misma, que es egocéntrica. Una persona que es maltratadora y hasta violenta. Es todo lo que quiere decir esta palabra allí, injuriador. Y Pablo fue uno de esos. Y le está diciendo a Timoteo: yo fui, así como estos están en el error, estos falsos maestros que quiero que corrijas, así también yo estaba, pero adicional a ello, yo era un injuriador, era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Era una persona violenta. Ese fue mi pasado, dice Pablo. Recordemos en Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban. Para los que no saben, Esteban fue el primer mártir. Y Esteban era un cristiano bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, dice la palabra. Y murió ¿cómo? Apedreado. Murió apedreado. Dice el capítulo 7, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía ¿qué? En su muerte. Y Saulo, él era violento. Y le gustaba y consentía en la muerte de personas. O sea, si había la oportunidad de matar a alguien, o un cristiano específicamente, él estaba ahí, consintiendo, dando su voto, apoyando esto. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 1, ya leímos. En aquel día, capítulo 8, versículo 1, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y quién? Y Saulo, ¿qué pasaba? Asolaba la iglesia y entrando ¿qué? Casa por casa, ¿se imaginan? Casa por casa entraba Pablo. Arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Y qué? Y los entregaba a la cárcel. Una persona violenta, una persona agresiva, una persona maltratadora, ¿sí? Maltratadora, malvado, malo ese Pablo. Pero ¿qué dice el que está rescatando aquí volviendo a Timoteo, versículo 13, el que rescata de Dios? Dice: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero ¿qué pasó con él? Un día fui recibido a misericordia. Un día fui recibido a misericordia. Porque lo que hacía, lo hacía ¿por qué? Por ignorancia en incredulidad. ¿Sí? Pablo
La palabra aquí ignorancia es falta de conocimiento. Pablo lo que hacía era porque no tenía conocimiento, porque no tenía inteligencia, desconocía, no tenía entendimiento de la verdad. Por eso él dice, yo soy como uno de ellos. También yo soy como uno de esos que están enseñando otras doctrinas. También era así, tenía falta de entendimiento, no tenía conocimiento. Ahora Pablo no está justificando en este pasaje su vida pasada, no está diciendo, ay no Señor, yo maté, bueno, no dice que mató, pero yo perseguí y me estoy justificando porque tenía desconocimiento. No se está justificando en ninguna manera. Él lo que está diciendo es, de verdad no conocía. De verdad no tenía el conocimiento, no tenía el discernimiento para entender que estaba equivocado, que estaba en lo incorrecto, que estaba perdido, que estaba cegado. Es lo que está diciendo Pablo. Aunque tenía muy poco, tenía seguramente algo de conocimiento de Cristo, pero muy poco. Pero el poco conocimiento que tenía tampoco lo creía. Algunos comentaristas dicen que Pablo posiblemente estuvo en el momento en que Cristo fue entregado a Poncio Pilato y consintió con la entrega y con la muerte de Jesús. No, la Biblia no lo dice, pero el cristianismo se había esparcido y las enseñanzas de Jesús se habían dado a conocer. Y él seguramente había escuchado algo, así que tenía algo de conocimiento, pero no creyó. Dice que fue ignorancia, pero también que hubo incredulidad. Incredulidad es falta de fe, desobediencia, duda. Hace referencia a esto. Tenía un poco de conocimiento, pero no creyó. Un poco de conocimiento, pero no creyó. Pablo no estaba justificando su vida pasada, sino él también quería exaltar a Jesús. Él también quería exaltar que no fue sino hasta que conoció de Jesús, no fue sino hasta que la misericordia de Dios llegó a su vida, que él logró como abrir los ojos y entender y discernir y ver las cosas como son. Ahora, la palabra aquí, misericordia, es muy importante. En el original habla de alcanzar misericordia o de recibir misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Misericordia habla de miseria. Habla de miseria. Y cordia, de cardio, que es corazón. La misericordia de Dios es el momento en el que Dios ve al hombre en su miseria y le duele su corazón. Es sentir simpatía con otra persona en su miseria y especialmente simpatía manifestada en actos. Manifestada en actos. Pablo estaba en una miseria espiritual. Desconociendo completamente a Dios, estaba en una miseria espiritual. Él creía que podía ser o que estaba bien porque guardaba la ley de Moisés. Y él creía que estaba bien con Dios porque era muy celoso de la ley. O también creía que estaba bien con Dios porque era una buena persona. Pero no se daba cuenta que estaba en una miseria espiritual. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Ahí nos habla un poco de esas credenciales de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Bueno, vamos a leer desde el 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, tal vez ante los ojos del hombre, ¿sí? Ante los ojos de uno, Pablo hubiera sido tremendo hombre y
Y si la gente fuera salva por sus credenciales, Pablo estaría de primeras en la fila para obtener la salvación. Porque Pablo dice allí, es que miren, yo fui circuncidado. La circuncisión era específicamente para los israelitas. Entonces, vea, yo puedo decir que fui circuncidado. Soy un verdadero israelita. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Entonces, miró toda su genealogía y dijo, mire, yo vengo desde Benjamín, que fueron los hijos de Jacob, desde donde comenzó el pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Por familia? Por familia, o sea, la salvación, si fuera por familia, ahí estaría yo. Hebreo de hebreos, ¿sí? Saca de pecho de su nacionalidad. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran una secta que era la secta más celosa del judaísmo. La palabra fariseo viene de apartados. Pablo era una persona que era apartada para su religión. Entonces, tremendo esas credenciales. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Si había alguna enseñanza que atentara contra el judaísmo, como el cristianismo, yo era perseguidor y me iba en contra de eso. O sea, Pablo, si fuera por sus credenciales, wow, merezco la salvación. Pero ¿qué tuvo Dios de Pablo? Misericordia. Vio que Pablo estaba en realidad en una miseria espiritual. A pesar de tener esas grandes credenciales, estaba en una miseria espiritual. Estaba en miseria. Y lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es eso también, que estos hombres que están en lo incorrecto, que enseñan las falsas doctrinas, también están en una miseria espiritual. Pero que Dios también puede tener misericordia de esos hombres. También puede, así como la tuvo conmigo, también la puede tener con esos hombres. Pablo estaba en una miseria espiritual, hermanos, que el destino de Pablo era el infierno. El destino de Pablo era el infierno. Y más adelante vamos a hablar un poquitico acerca de ello. Pero dice, volvamos al versículo, en Timoteo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ese fue un hombre perseguidor sin la gracia de Dios. Pero un día Cristo vino a su vida. Cristo se manifestó a él. Tuvo misericordia, vio su miseria y Dios se acercó a Pablo. Dios se acercó a Pablo, lo instruyó, lo fortaleció. Y desde ese día Pablo es otro hombre. Y el segundo punto del sermón es ese. Ahora es un servidor por la gracia de Dios. Un servidor por la gracia de Dios. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si bien fue un pecador, no solamente Dios tuvo misericordia de él, sino también Dios mostró su gracia, que son dos cosas diferentes. La misericordia de Dios es ver la miseria del hombre y no darle lo que merece. Pablo en su miseria espiritual merecía ¿qué? El infierno. Merecía estar alejado de Dios eternamente. Pero Cristo también tuvo ¿qué? Gracia, misericordia y gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Es decir, Dios le dio a Pablo lo que no merecía. Esta es la diferencia entre misericordia y gracia. Por la misericordia yo no recibo lo que merezco, que es el infierno. Y por la gracia yo recibo lo que no merecía. Yo recibo lo que no merecía, que era ¿qué? La vida eterna, el favor de Dios. Eso es lo que quiere decir gracia. Gracia es el favor de Dios. Gracia es la benevolencia de Dios inmerecida al hombre. Inmerecida al hombre. Es esa influencia divina sobre el corazón del hombre.
sobre el corazón del hombre. Pero la gracia, dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es ese favor inmerecido. En medio de esa miseria espiritual que Pablo estaba, Dios, en vez de darle un castigo como lo merecía, antes le da amor. ¿Sí? Antes le da amor, le da perdón. Y su perdón y su gracia y su amor es muchísimo más grande que toda la cantidad de pecados que Pablo había cometido. Fue mucho más abundante, dice la palabra ahí, fue más abundante. La palabra aquí en el original es huperpleonazo, que es llegar a ser sobreabundante o superabundar. Pablo estaba diciendo en estos versículos, yo fui un gran pecador, pero la gracia de Dios fue muchísimo más grande que todos estos pecados. La misericordia de Dios, el amor de Dios fue muchísimo más grande que todos estos pecados. ¿Pablo tenía algún mérito para ser escogido, para ser llamado a predicar la palabra? ¿A ser llamado ministro de Dios? Ninguno, él no tenía. De hecho, ante los ojos del hombre, él sería como el que menos merecería ser benefactor del amor de Dios y tras del hecho ser tomado como digno y ser usado para predicar. Ante los ojos de uno diría cualquier persona menos Pablo. Y Pablo ahorita va a mencionar algo al respecto. Pero ahí es donde uno se da cuenta, hermanos, que el obrar de Dios en la vida de Pablo y en todas las personas que conocen a Dios es un obrar de gracia. Es un obrar de gracia. No hay mérito alguno. No hay mérito alguno absolutamente para que nosotros podamos decir merecemos el amor de Dios. Merecemos la gracia de Dios, merecemos el perdón de Dios, merecemos la salvación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Miremos allí lo que dice Pablo. Una vez a mí me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿usted quién es? Yo dije, yo soy Eddie. Y me dijeron, no, ese es su nombre. Yo le dije, ¿cómo se llama? Le dije, ¿quién es? Y yo le dije, bueno, soy economista. No, yo no le pregunté por cuál es su profesión. Entonces, bueno, entonces, ¿quién es usted? Bueno, yo soy, colombiano. No, yo no le pregunté por su nacionalidad. ¿Cómo responde uno a esa pregunta? Vamos a ver, Pablo responde esta pregunta en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Quién era Pablo? Lo que por gracia de Dios era. Lo que Dios había podido hacer en Pablo. La gracia de Dios en su vida era lo que definía a Pablo. Eso soy lo que soy por gracia de Dios. Esto dice Pablo, porque no hubo mérito alguno para que Pablo fuese llamado a predicar el evangelio, para que fuese llamado a ser un ministro de Dios. Solo la pura gracia de nuestro Dios, que fue muy abundante para sobrepasar todo su pecado, para sobrepasar todo lo que había hecho. Muy bien. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Y aquí utiliza Pablo una expresión que va a utilizar más adelante, por lo menos 2 veces en 1 de Timoteo, una vez en 2 de Timoteo y una vez en Tito. Y es la expresión palabra fiel. Palabra fiel. Ahora, cuando Pablo dice palabra fiel, lo usa para hablar de algo clave, de algo que tenemos que se nos pasen muchas cosas, pero esto no. ¿Sí me siguen? Es algo clave e importante.
Y dice palabra fiel, es decir, una enseñanza fiel, una enseñanza digna de confianza, una palabra que no es como esas palabrerías de estos falsos maestros que se refiere al principio del capítulo. ¿Recuerdan? Que dice que hablan muchas palabrerías. No, exacto, vanas palabrerías. No, esto no es una vana palabrería, esto es una palabra digna, digna de confianza. ¿Qué más dice? ¿Digna de qué? De ser recibida por ¿quiénes? Por todos. Cualquier persona en el mundo puede recibir esta palabra. En el original tiene toda aceptación, la puede tomar totalmente, la puede aprobar. Dele la bienvenida a esta palabra en su vida, es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Lo que salva a los pecadores no es guardar la ley mosaica, no son las tradiciones, no es mi nacionalidad, no es mi profesión, no es si nací en una familia piadosa, no es mi iglesia, no. Lo que salva a los pecadores es Jesucristo. Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hemos aprendido que la palabra Cristo Jesús, Cristo hace referencia a la divinidad y Jesús a la humanidad, ¿sí? El Dios humanado, el ungido, el Salvador, vino a este mundo, arribó, llegó a su debido tiempo. Más adelante lo dice ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, ¿qué? A su debido tiempo. A su debido tiempo se dio testimonio, a su debido tiempo vino Jesús. Pero él vino para hacer algo. Y es lo que Pablo quiere que Timoteo entienda y que estos falsos maestros entiendan. Él vino a salvar, Él es la salvación. ¿Qué quiere decir salvar? Librar. Librar, rescatar. ¿Sí? ¿A librar a quién? Ahí dice la palabra los pecadores, ¿cierto? A librar a los pecadores. ¿Quiénes son pecadores? La palabra pecador en el original es hamartano, que viene de hamartia, que es el estudio del pecado. Hace referencia a pecar es errar al blanco. Pecar es errar al blanco. Es fallar, ¿sí? Es equivocarse. Y aquí Pablo no está hablando de fallar en mis temas financieros ni fallar en mis temas laborales. No, está hablando de errar o de fallar espiritualmente, ¿sí? Fallar espiritualmente. Dios nos dio a todos nosotros, así no conozcamos de Dios a profundidad, Dios nos dio a nosotros una conciencia, ¿cierto? Y dejó su ley escrita en nuestros corazones. Y esa conciencia defiende o acusa nuestros pensamientos. ¿Lo que estoy haciendo está bien? Dios puso esa conciencia, que es una lámpara. Es una lámpara que Dios dejó en el hombre para poder encontrar a Dios, para poder ver la luz y encontrar a Dios. Entonces, todos hemos fallado espiritualmente, todos le hemos fallado a Dios, por eso todos somos pecadores. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos le hemos fallado, y Pablo reconoce que él también le falló a Dios. Hizo blasfemar a otros de Dios, persiguió a los santos, a los hijos de Dios, los injurió, los maltrató, fue violento. ¿Para salvarlos de qué? Cuando yo les hablaba acerca de la misericordia, es que Dios vio la miseria de Pablo y no le dio lo que merecía, lo salvó. ¿Qué merecía Pablo? El infierno. Miren, el infierno mucha gente no cree en el infierno. Mucha gente no cree en el infierno. Es más, la Biblia
habla del cielo, pero habla más del infierno. Habla más del lugar de castigo, habla más del lugar de tormento. El cielo es tan real como el infierno. Si nosotros creemos a las palabras de Jesús, que Él promete vida eterna y promete un cielo y promete una morada, también debemos creer las palabras de Jesús cuando Él habla de que los que no están en Jesús también van a tener un lugar de destino, que se llama un lugar de sufrimiento, que se llama un lugar de tormento, que Él llama el infierno. Porque esa es la paga del pecado. Todos somos pecadores, y la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay esa consecuencia, hermanos, se llama el infierno. Sí, el ser más amoroso que pisó esta tierra habló de un lugar de tormento. Habló de un lugar de tormento porque es real. Y él lo narró en Lucas capítulo 19, narró un acontecimiento real. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Al 25. Hablando Jesús con los fariseos, les dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de ¿qué? De llagas, y ansiaba ¿qué? Saciarse de las migas de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Podemos ver la condición de pobreza, de enfermedad de este hombre, contrario a este rico. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces cuando murieron ambos, el rico ¿a quién vio? De lejos vio a Abraham y a Lázaro, ¿cierto? ¿Y él en dónde estaba? ¿Desde dónde los vio? En el Hades. ¿Un lugar de qué? De tormento. ¿Sí? El infierno no es que la Biblia no menciona que uno pierde conciencia o que uno queda en un sueño profundo y está en el infierno y no siente nada. No, es un lugar consciente. Lo dice la Biblia, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces la Biblia nos habla de un lugar de tormento consciente, el infierno. Versículo 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una vez el hombre muera, tiene su lugar de destino y no hay nada que hacer, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús acá. Si usted muere y se va al lugar de tormento, hay una sima que separa el lugar de tormento del lugar de descanso, del lugar de paz. Y usted va a estar consciente en ese momento. Y el Señor lo que dice aquí, ellos estaban conscientes. Y el que estaba en tormento decía: quiero pasar allá. Y le dice: no, ya no puedes. Ni de allá, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Por eso la Biblia habla de que tan pronto el hombre muere, va de una vez al juicio. De una vez ya es juzgado. Por eso hay un dicho también coloquial aquí que dice: mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida. Después
de la muerte no hay nada que hacer. Esto es lo que vemos en esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Ya no hay nada que hacer, versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también ¿a dónde? A este lugar de tormento. Entonces, estando allá, le dice: ay, por favor, déjame, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces, ve y avísale a mis hermanos que esto es real, que estoy en el infierno, bueno, aquí no vamos a hablar específicamente del infierno, pero habla del Seol, pero es el lugar de tormento, y él está en ese lugar de tormento y le dice: ve y dile a mis 5 hermanos que esto es verdad, que las palabras de Jesús son verdad, para que ellos no tengan que sufrir este tormento que yo estoy sufriendo. Y versículo 29 que dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, yo no voy a ir a anunciarles. Ellos tienen, en términos de hoy, vamos a ponerlo de la siguiente manera: tienen la Biblia, tienen las iglesias, tienen los predicadores. Es suficiente. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe, es cuestión de creer. A ellos tienen, óiganlos. Hoy en día, oigan la Biblia, oigan la palabra, oigan lo que el Señor dice a través de su palabra. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y está hablando de esa incredulidad que caracteriza al hombre, que también la tenía Pablo. Pablo todo lo que hizo fue por desconocimiento, en incredulidad. Miren, si así un hombre salga de los muertos, de este lugar de tormento, y vaya y anuncie al mundo acerca de Jesús, acerca del destino, si no estamos en Jesús, si no creemos, muchos no van a creer. Así se ha levantado directamente del lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque es un problema del corazón, es un problema de incredulidad, es un problema de que no quiero creer. Pero, ¿saben, hermanos? Pablo era uno de esos que no quería creer. Pero Dios se manifestó a él, y cuando Dios se manifestó a él, Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Creyó inmediatamente y fue recibido a misericordia. Vamos a Timoteo nuevamente. Fue recibido a misericordia. Estábamos hablando acerca de que Cristo vino a salvar del infierno a los pecadores. Para eso Cristo vino. La Biblia enseña muchas veces acerca del infierno, estamos hablando acerca de eso. Mateo, les voy a leer unos pasajes, no los busquen. Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos 9, 47 al 48, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando uno, siempre lo digo, cuando uno va a un funeral, muchos dicen que mi Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, la gente lo dice porque eso es una tradición, pero la realidad es que aquellos que no obedecen al evangelio del Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hablamos con el hermano César como la gente dice: ay, se fue a descansar. Eso es lo que la gente dice, en ignorancia, como Pablo, en desconocimiento, en incredulidad. La Biblia es clara, hermanos.
para una persona que no está en Cristo Jesús y que parte de este mundo, no va a descansar, hermanos. Va a tormento. Va a tormento porque fue un pecador que hirió a un Dios, que ofendió a un Dios y tiene que pagar por la consecuencia de haber ofendido a Dios. La paga del pecado es la muerte eterna. ¿Y por qué es eterno? Porque ofendió a un Dios eterno. El hombre con su pecado ofende a un Dios eterno y Dios demanda un pago también eterno. Y hay una consecuencia eterna que es este lugar, el infierno. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Está hablando de la temporalidad del lugar de tormento, siglos de los siglos, edades, tiempos, eternidad. Cuando yo pienso en esto, hermanos, es duro. Es duro porque uno es finito. El cerebro del hombre es finito para entender a un Dios infinito y a los planes infinitos de Dios y a la eternidad de Dios, y también la ofensa eterna del pecador a un Dios eterno. Pero la Biblia lo dice, a muchos nos gusta escuchar de que hay un cielo eterno y que hay una morada eterna, ¿cierto? Pero ¿a cuánto nos gusta escuchar que también hay un castigo eterno? A nadie. Pero es tan real el cielo como el infierno. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice, e irán estos al castigo, ¿qué? Eterno, y los justos, ¿qué? A la vida eterna. Ambas cosas son eternas, son igual de eternas. Y esto es lo que debemos predicar. Hay muchas iglesias que no predican acerca del infierno, que no predican acerca del pecado, que predican acerca de, no, desde que conocí a Dios, no, mi vida cambió, Dios me dio esto, Dios me dio casa, Dios me dio riquezas, Dios me sanó de esta enfermedad, y gracias a Dios por eso. Pero ¿saben qué es mejor decir? Era un pecador que iba al infierno, pero su misericordia me alcanzó y ahora soy salvo del infierno. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Porque la piedad, si la palabra lo dice, la piedad, vamos a verlo más adelante en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, la piedad, que es conocer a Dios, que es obedecer a Dios, tiene provecho, tiene promesa para esta vida. Dios bendice a sus hijos, cuida a sus hijos. Dios dice la palabra que si cuida las aves, ¿cuánto más cuidará su mejor creación, que somos usted y yo? Y no les va a faltar el alimento, no les va a faltar el abrigo, ni les va a faltar el techo. A los que buscan el reino de Dios es justicia. Pero no solo para eso vino Cristo. Cristo vino para salvar a los pecadores del infierno, de la condenación justa que merecían por su miseria espiritual, por pecar contra un Dios infinito. Eso es lo que debemos predicar, hermanos. Y Pablo dice mismo, vamos a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y después dice que, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Si hay un hombre que fue pecador, pero que fue recibido a misericordia y fue salvo del infierno, fui yo, dice Pablo. Yo fui el primero de los pecadores. ¿Y por qué Pablo dice que fue el primero de los pecadores? Porque todo lo que hizo contra los santos, contra la iglesia de Dios, fue muy malo. Tal vez usted y yo nunca hemos llegado a tal maldad. Por eso Pablo se reconoce como el más grande de los pecadores, el primero. Y aquí cuando habla del primero, habla del primero en todo, en tiempo, en lugar, en orden o en influencia. Blasfemaba, perseguía e injuriaba. No, él no mató, pero sí consentía con la muerte de los creyentes. Consentía con la muerte de los creyentes. Yo soy el primero. Y saben, para uno agradecer a Dios y vivir,
recuerden que Pablo al principio decía que estaba agradecido con Dios, ¿recuerdan? Porque un día le fortaleció. Y saben, uno vive agradecido con Dios en la medida en que conoce más de dónde Dios lo libró, de qué Dios lo libró. Cuando yo me pongo a pensar que Dios me libró de un castigo eterno, de un tormento consciente por los siglos de los siglos, mi vida absolutamente cambia. Yo digo, Dios, gracias. Gracias porque un día Cristo Jesús me fortaleció, me mostró el camino. No solamente me bendijo en esta vida, sino lo más importante, la vida eterna. Me libró de ese castigo eterno por su gracia, porque miró mi miseria y se compadeció, le dolió de verme así. En la medida en que más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de lo cruel que es nuestro pecado y más agradecidos vamos a estar con Dios por su gracia y su misericordia. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, hablaba del primero el primero en pecar, ¿no? El primero de los pecadores, y aquí dice también el primero en que Jesucristo mostrase que toda su clemencia. La palabra clemencia allí es longanimidad. Longanimidad, largura de espíritu o paciencia. Paciencia. Pablo está supremamente agradecido porque él reconoce lo paciente que fue Dios con él. Dios podía haber acabado con la vida de Pablo y haber hecho que él pagara, pues, por haber sido tan malo y perseguidor de la iglesia. Si Dios hubiera querido, lo hubiera hecho. Pero Dios, ¿qué tuvo? Paciencia. Dios tuvo paciencia con él. Dios es muy paciente, hermanos. Es muy paciente con usted y conmigo. Es muy paciente con el mundo. Yo cuando me puse a ver hace un año, y creo que ahorita va a haber nuevamente esta marcha LGTB, cómo se burlan, cómo injurian, cómo blasfeman del nombre de Dios. Y Dios aguantarse esa burla, hermanos, es paciencia. Dios es muy paciente. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no nos creó para que sufriéramos en el infierno. Si bien es la consecuencia justa por nuestro pecado, Dios no quiere eso. Tengo pensamientos de paz y de bien para ustedes, dice la palabra. Pero Dios mostró una gran paciencia con Pablo. Dios fue testigo de cómo Pablo arrastraba a los creyentes, de cómo los obligaba a blasfemar, de cómo los arrastraba, iba casa por casa, cogía a los creyentes y cuando los mataban, él, sí, bien, estoy feliz. Y Dios soportó todo eso por su paciencia. ¿Cuánto nos ha soportado a nosotros? Que le hemos fallado, que nos hemos descarriado, que hemos tomado malas decisiones. Y el Señor nos mantiene la vida. Antes nos provee, antes nos cuida, antes permite que salga el sol, la lluvia, para justos, para injustos, porque Dios es paciente, es muy paciente, largura de espíritu, tiene largura de espíritu. Vamos a continuar leyendo en el versículo 16, casi vamos terminando. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Recuerden que el propósito de Pablo dar su testimonio es para hacer él mismo presentarse como un ejemplo de que era el más malo, de que estaba equivocado, de que estaba errado, pero cómo Dios logró salvar a este hombre que merecía castigo, que no merecía la bondad de Dios, que no merecía la benevolencia de Dios, el favor de Dios, su gracia. Pablo no solo se convirtió en un apóstol, también se convirtió en un ejemplo de la muestra del amor de Dios, que es capaz de salvar al mayor pecador. Y eso trae esperanza a nuestra vida, hermanos.
Porque aquí lo que Dios está diciendo es, a través de Pablo es, no hay hombre por más pecador que yo no pueda perdonar, de quien no me pueda compadecer, a quien no le pueda extender mi gracia. Y Pablo se muestra como ejemplo para que Timoteo le enseñe a estos hombres que enseñan incorrectamente, que están cegados, y a todos los hombres que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Ahí mismo en 1 Timoteo 2:4. Bueno, el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos hombres quiere Dios que sean salvos? Todos. Todos. Dios quiere que todos, y Pablo deja en claro eso. Dios quiere que todos sean salvos, no solo un grupo selecto. No, que todos los hombres vengan al conocimiento. Vengan al conocimiento. Vamos a ver el versículo 17, que es la última parte del sermón. Un predicador para alabanza a Dios. Un predicador para alabanza a Dios. Versículo 17. Por tanto, Pablo va a dar una conclusión. Va a decir, por esto mismo, verdaderamente, y va a dar una doxología. Va a alabar a Dios, va a darle alabanza. Dice, por tanto, al Rey de los siglos. Esto quiere decir al soberano de las edades, al soberano de la perpetuidad, al soberano del universo, al inmortal, es decir, que es incorruptible, que no decae, al invisible, al que no puede ser visto porque habita en luz inaccesible, al único, como dice 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un Dios y un mediador, Jesucristo. Él fue el que vino para salvar al pecador, y esta es una palabra digna de ser creída y digna de ser recibida. Solo hay un Dios, el único y sabio Dios, sea honor, es decir, que se tenga por valioso, habla de honra, y gloria, es decir, esplendor, doxa en el original, por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad, por las edades. Amén. Que así sea. Que así sea. En el capítulo 6 de Timoteo, versículo 16, aquí Pablo vuelve y da esta doxología, pero Pablo no va a dar esta doxología por lo que hizo Dios por él, sino por lo que va a hacer, porque no todo termina ahí. Dios lo rescató del infierno, lo salvó del infierno, pero un día va a volver, como hemos estado aprendiendo. Un día va a volver y va a resucitar y va a llevar Jesús a los suyos, a los que murieron en él, los que estén vivos, creyentes. Versículo 15 del capítulo 6 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Bueno, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una promesa, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo reconoció quién fue Dios, qué hizo Jesús en su vida, y termina con esta doxología, con esta alabanza. Pasó de ser un perseguidor a un predicador. Y más adelante perseguido también, muy cierto. De un perseguidor a un predicador. Y el momento en el que hubo ese cambio fue en el momento en que la gracia de Dios vino a su vida, en que tuvo ese encuentro con Jesús, en que tuvo ese encuentro con Dios, en el día en que reconoció que estaba mal,
que estaba errado, que llevaba una vida incorrecta, descarriada. Y ya para terminar, hermanos, muchos de pronto nos hacemos la pregunta, ¿cómo pudo salvar Dios a un hombre tan egocéntrico como Pablo, tan malo, tan violento? Se llama la misericordia, la gracia y la clemencia de Dios. Pablo es una prueba perfecta de que Dios salva a cualquier pecador sin importar lo que haya sido. Pablo habló acerca de la fe y esta es una palabra clave en Primera de Timoteo, fe. Fe. ¿Cómo el hombre es salvo? Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo no especificó bien, Pablo no dio muchos detalles acerca de cómo fue salvo, pero el capítulo 15 nos da un poco de más detalles. Versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que, ¿qué más? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego nos habla de la aparición de nuestro Señor Jesús. Pablo está tratando de explicarle a Timoteo, para que Timoteo le enseñe a estos hombres que creen que por ser religiosos, que creen que por ser buenas personas, que porque tengan credenciales y que porque los hombres los consideren intachables, irreprensibles, íntegros, quiere decirles Pablo a Timoteo le dice, estos hombres están en miseria espiritual, porque han pecado, porque son pecadores, y ya eso los hace culpables delante de Dios, ya eso los hace transgresores, ofensores de un Dios eterno, y cuya consecuencia es la muerte eterna. Esa es la miseria espiritual. Pero Pablo viene y les dice, yo los aliento porque yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos y el Señor me rescató. Un día conocí de Jesús, un día se me dijo a mí, debes creer en la obra de Jesús, que Él cargó la ira, que Él cargó el pecado tuyo y mío, solo hay que depositar la fe en Él, en que Él vino, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y eso es lo que realmente salva al hombre, es lo único que salva al hombre. No hay otra manera, no hay otro medio, sino a través de la fe en Jesucristo y de la misericordia, de la gracia y de su clemencia. Miren, si a mí me hubieran dicho hace, no sé, tal vez unos 20 años o 18 años que estaba en el colegio y que estaba en mi vida mundana, si alguien me hubiera dicho en ese tiempo que yo iba un día a estar parado aquí al frente predicando, no lo hubiera creído. No lo hubiera creído, porque estaba en pecado, porque la conciencia me acusaba de mi pecado. Y yo lo único que decía era, yo sé que estoy mal, pero ¿qué hago? Sé que estoy mal y seguía aún así, como dice Pablo, en ignorancia, en incredulidad, tal cual. Pero un día Dios vino a mi vida y no quería. Un día, aquí en La Española, precisamente, una hermana que antes se congregaba acá, me empezó a explicar acerca del Evangelio y yo le conté mi vida y me dijo, estás en pecado. Y eso a mí me conmovió porque yo dije, estoy mal, estoy haciendo las cosas mal delante de Dios. Me dijo, estás en pecado y tienes que arrepentirte, tienes que dejar de hacer las cosas que estás haciendo porque hay consecuencias eternas, como les acabo de explicar.
Y desde ahí comenzó la lucha, porque desde que uno empieza a creer y uno sí cree y el Señor lo salva y lo perdona y es su misericordia, pero como decía César, así como Pablo pasó de ser perseguidor a ser predicador, después él pasó a ser perseguido también y empezó la lucha también, así empezó también en mi vida. Pero recuerdo ese momento y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque me perdonó de mis pecados, me libró de las consecuencias de mis pecados, que era el infierno, y ahora me dio un ministerio. Y ahora me encomendó una tarea, que es compartir esa bendición, que es compartir ese regalo a otras personas que están en la misma condición que yo estaba, pero también para llevarles y para que todos los que hemos creído en Jesús les llevemos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Tú pudiste haber cometido muchos pecados, mira todo lo que Pablo hizo, pero Dios lo perdonó. Lo único que tienes que hacer es poner la fe en Él, poner la fe en Jesús, creer en su obra. Y la misericordia de Dios te va a alcanzar y su gracia va a sobreabundar y va a ser mucho más que todos tus pecados y toda tu maldad. Y Dios te va a salvar del infierno. Dios te va a librar de la condenación eterna. Y Dios ha tenido paciencia, hermanos, con todos nosotros. Y hoy es una muestra más de su paciencia. Hoy permitió que te levantaras, que te despertaras, que te arreglaras, que comieras, que tomaras un transporte, que estés con salud. Eso es la paciencia de Dios. Pero la paciencia de Dios, ¿para qué es? Para que lo reconozcas, para que lo voltees a mirar, para que le agradezcas, para que recibas su gracia, su misericordia y su perdón. Así que este es un llamado si de pronto hoy vienes y no tienes todavía tu esperanza en Jesús. Este es el día, como dice la palabra, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día en que hoy fue el día en que se te presentó a Jesús, así como a Pablo un día se le presentó a Jesús. Y hoy puede ser el día de cambio. Hoy puede ser el día de decir, estoy mal. Estaba errado, estaba en tinieblas y me alumbró tu luz, Jesús, y te quiero seguir. Así como Pablo da testimonio, yo doy testimonio también, y muchos de ustedes se quedan testimonio de la gracia de Dios en su vida y de su misericordia. Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es amor. Pero también es justo. Y el que no está en Cristo va a sufrir con su propia vida eternamente las consecuencias del pecado. O te puedes acoger a Él y que Él tome tu lugar y que Él pague el pecado por ti y la paga del pecado, y que tú, porque es la muerte, y que tú recibas de Dios, de Jesús, la santidad, la justicia, el perdón. Oremos. Te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, bendito Señor, por traernos a la luz. Gracias, Señor, por tu palabra, que es el testimonio que nos has dejado hasta el día de hoy, junto con tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y nos recuerda tus palabras. Señor, nos has dejado tus palabras, tu doctrina, que muchos la han tratado de hacer desaparecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre, como dice tu palabra. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y Señor, hoy nos permites abrir tus palabras, leer ese testimonio. Nos permites recordar, Señor, qué fue lo que dijiste cuando viniste a este mundo y por qué viniste a este mundo. Viniste a salvar al pecador.
y ofreciste el camino para ser salvos. Y por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos inmensamente, Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos mal y apareciste de un momento a otro en nuestra vida y nos enseñaste que estábamos mal y nos ofreciste un camino, el camino de la vida, el camino de la verdad, el único camino hacia el Padre. Y hoy, Señor, estamos agradecidos así como Pablo, porque en medio de tanto pecado, Señor, de todo lo malos que fuimos, Señor, tu gracia fue mucho más grande, tu gracia sobreabundó, fue mucho mayor que ese pecado y lo cubrió y lo quitó y lo lavó y lo perdonó en la cruz. Gracias, Señor, porque hallamos el aliento, Dios, el ánimo en Pablo. Si pudiste perdonar a Pablo, Señor, cuánto más, Señor, a nosotros, Dios, que sí somos pecadores, y hemos transgredido la ley, pero tal vez no hemos sido tan malos como Él. Pero si lo perdonaste a Él, cuánto más, Señor, podrás perdonarnos a nosotros. Y ya a mí me has perdonado, Señor, y a muchos de los que estamos acá nos has perdonado. Y por eso te agradecemos, Señor. Oro, Señor, por aquellas personas que no te conocen todavía, Señor. Familiares, amigos, compañeros del trabajo, compañeros del barrio, que todavía están en tinieblas, que todavía no han conocido, que todavía están en incredulidad, en ignorancia, para que nos uses, Señor, para llevar la luz y que ellos también puedan un día ser salvos, Señor, de la ira venidera, ser salvos del infierno y gozar de eterna paz, de eterna redención, de eterna salud, como dice en tu palabra, los himnos, Señor, eterna salud contigo. Gracias, Señor, por recibirnos a misericordia un día, Señor, tan malos que éramos. Te agradecemos en esta mañana, te bendecimos, Señor, y oramos por nuestra vida, Señor, para que nuestro andar cristiano, Señor, seas tú fortaleciéndonos, nos continúes fortaleciendo, Señor, nuestra fe, para no deslizarnos, Señor, para no caer, para no fallarte, Señor, en nuestra vida cristiana, para ser fieles hasta el final. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.